Ya, empezamos a grabar. Ya, este curso originalmente tenía 3 unidades, ¿ya? Biología, genética y una de integración, pero por todas las condiciones, la de integración, que era expresar en un trabajo bastante similar al trabajo científico, una revisión pequeña de algún tema que tocara los aspectos de biología celular y molecular con los aspectos genéticos, pero eso no hubo posibilidades de realizarlo, así que quedamos con 2 unidades. Y esta unidad de genética comienza hoy día. Tuvimos las 14 sesiones de la unidad de biología celular y ahora empezamos a ordenar el genoma. Y para ordenar el genoma, nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Patricio González, que ahí lo tienen al centro, el Patricio, y pertenece al grupo o sea, al programa de biología, de genética humana del Instituto de Ciencias Biomédicas. Así que, Patricio, ya pues te dejo con todos estos muchachos y para que tú puedas compartir pantalla, te comparto de inmediato. Ya pueden cerrar sus cámaras para que no tengamos tanta dificultad en la transmisión. Así que adelante, Patricio. Muchas gracias por haber aceptado hacer estas sesiones. No, al contrario, Ya. Sergio, muchas gracias a Pancho, a ti por permitirme el honor de partir la unidad de genética. Ya, vaya a Y tener que hablar un poquitín más fuerte porque yo te escucho apenas. Ya. a ver, le voy a subir a mi micrófono desde Sí, acá. Quizás sí. ahí me escuchas más. Perfecto, perfecto. Ahí Ya. estamos bien. ¿Todos Sí, dicen que estamos escuchando bien? Ya, muy bien. Ok, gracias. claro, una unidad de aprendizaje genética es adecuado que parta con conocer el genoma desde un punto de vista biológico eh, para saber de qué estamos hablando. Primero conocer cómo se organiza la información genética y luego entrar a la parte, si quiere llamarlo histórico, de partir con Mendel y todo eso. El, el, los cursos cada vez más están empezando con organización del genoma, conocer cómo está estructurada la información genética y luego ver los principios que fundamentan la herencia, que es eh, los principios de Mendel y la teoría cromosómica de la herencia. Entonces Te vamos a lo comparto. propio. Ya. Mm, 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 mm. Ya, ahí están viendo entonces, esta es la clase de genoma humano y para ir rápidamente al tema tenemos que definir qué entendemos por genoma. Genoma corresponde, de acuerdo a la definición que da este libro de genética en medicina, a la secuencia completa del DNA. Nos vamos a dar cuenta que es tanto la mitocondrial como la nuclear, que contiene toda la información genética de un gameto, un individuo, una población o una especie. Vamos a partir al revés. La información genética de una especie, es decir, la información genética propia de, en este caso, nuestro sujeto de estudio, el humano, que permite, de cierta manera, que el humano sea tal, desde un punto de vista biológico estoy hablando, ¿ya? Y se diferencia de la información genética de otros seres vivos, de otras especies. De una población, hablamos de la información genética, por ejemplo, de los europeos, de los asiáticos. En realidad hablamos del genoma de los europeos, del genoma de los asiáticos. Y así sucesivamente, a nivel del individuo, ¿cierto? También entre nosotros, los humanos, eh, incluso de una misma población, tenemos información genética diferente entre nosotros. Lo más evidente es la gran diferencia
en información genética que hay entre mujer y hombre. Ahí hay todo un cromosoma que hace la diferencia. Y así sucesivamente. Entonces, dado que ya definimos lo que es genoma, nos vamos a ir a describirlo. En la clase voy a describir el genoma humano en dos niveles, a nivel cromosómico y a nivel de secuencia. A nivel cromosómico, entonces, la primera aproximación a conocer el genoma humano fue a través del estudio de los cromosomas metafásicos. Entonces, ¿por qué? Porque no resulta trivial, no resulta, no da lo mismo de que la información esté estructurada en 46 cromosomas, ¿ya? Y esa información genética en nuestra especie es así, está organizada en 46 cromosomas, en otras especies está organizada en otro número de cromosomas. Entonces, ya es un adelanto, ya sabemos que la información genética nuclear está segmentada, por así decirlo, ¿ya? Y estos cromosomas, que cada uno, insisto, porta una proporción o una parte de la información genética nuclear, eh, podemos organizarla o podemos clasificarla en realidad. Podemos clasificarla de acuerdo a su tamaño del cromosoma y a su forma del cromosoma. En primer lugar, la primera clasificación corresponde a tamaño. Entonces hubo una convención, hubo un criterio que se determinó de ordenar los cromosomas desde el 1 siendo el más grande hasta el 22 siendo el más pequeño, ¿ya? Entonces, ese fue el primer criterio consensuado para numerar los cromosomas, ¿ya? El cromosoma 1 no viene con una marca que diga yo soy el 1, sino que de acuerdo a su tamaño nosotros mismos lo denominamos 1 por convención. En todas partes el cromosoma más grande es el 1. Entonces, acá tenemos una placa metafásica y lo que estoy viendo acá, estrictamente hablando, es un cariograma, ¿ya? Y digo cariograma porque el, se confunde o muchos usan como sinónimo el término cariotipo. El término cariotipo en realidad se refiere a la constitución cromosómica de un individuo. Es decir, sencillamente tiene 46 cromosomas y aquellos que son sexuales son el XX. Tiene 46 cromosomas y los sexuales son XY. No está de más indicar de que estos cromosomas sexuales ya están incluidos en este recuento de 46. ¿Ya? Estamos analizando cromosomas metafásicos. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo en el laboratorio obtenemos cromosomas metafásicos. Primero, tenemos una muestra de célula del sujeto que queremos estudiar sus cromosomas. Estas células se hacen crecer, nosotros decimos se hacen crecer, en realidad se induce la mitosis de estas células, ¿ya? En algo que llamamos cultivo celular. ¿Ok? En el cultivo celular están pasando por ciclo celular, haciendo mitosis, en fin, todo ok. Y llega un momento en que se le agrega colchicina. La colchicina es una molécula que es capaz de detener la mitosis.
detener la mitosis y dejar la célula ahí, en mitosis. ¿Ya? Una vez que detenemos las células en mitosis, le aplicamos un, eh, un medio hipotónico o un medio hiposmótico. ¿Ya? ¿Para qué? Como aprendimos en la unidad de biología celular, con un medio hipotónico las células aumentan su tamaño, ¿ya? Entre comillas, se hinchan, ¿cierto? Cierto. Entonces, con eso eh, pasan por un proceso de fijación, en fin, no quiero entrar en descripción de esto porque no viene al caso, y esas células que están, eh, entre comillas, hinchadas, se dejan estrellar sobre un portaobjeto, ¿ya? Se, se dejan estrellar y los cromosomas se expanden, se dispersan sobre eh, un espacio determinado que denominamos placa metafásica. Todos los cromosomas venían dentro de la célula, ¿cierto? Encerrados, en fin, al lado del otro, así como que fueran en el metro, y al estrellarse, ¡pum!, se dispersan, ¿ya? Y ahí, como aprendieron también en la unidad de biología celular, hay que teñir las estructuras biológicas para poder observarlas al microscopio óptico. ¿Y qué se ve? Se ve lo que estamos viendo acá, una placa metafásica. No una, sino que varias placas metafásicas provenientes de varias células que nosotros estamos eh, estrellando acá sobre el portaobjeto. ¿Qué muestras son, desde qué muestras son posibles obtener cromosomas? Desde sangre periférica, biopsia de piel, médula ósea. Nos vamos a detener un poquito más en líquido amniótico y vellosidades coriales, básicamente por la naturaleza de la profesión que van a tener posteriormente, de obstetras o de matrones, no sé formalmente cómo se llama la profesión. Y restos de aborto también. Entonces, solamente para eh, eh, introducir, no me quiero detener en los por qué, pero solamente para abrirles la curiosidad, hay dos métodos de tomar células de un feto. Eh, por supuesto, no vamos a molestar al feto, no le vamos a tomar muestra del feto, sino que vamos a tomar sus células a partir del líquido amniótico con una punción, o van a obtener muestras de vellosidades coriónicas a través de un procedimiento invasivo, en este caso. Y después pasan por el proceso que vimos anteriormente y tenemos nuestras placas metafásicas, ¿ya? Las recortamos acá y las pegamos en un cariograma todo ordenadito, ¿ya? Pero pasa una cosa acá. Acá hay los cromosomas, junto con ordenarse por tamaño, también se clasifican de acuerdo a su morfología, ¿ya? ¿Cuáles son las morfologías? Tenemos una morfología cromosómica denominada metacéntricos o cromosomas metacéntricos, en el cual el centrómero se ubica aproximadamente a medio camino entre los telómeros, ¿ya? Aproximadamente a medio camino. Cromosoma submetacéntrico, en el cual tenemos un brazo corto bien diferenciado del brazo largo. Y cromosoma acrocéntrico,
en el cual el brazo corto es muy corto y tenemos el brazo largo. Uh-huh. Aprovecho la oportunidad de decirles algunos conceptos, no conceptos, sino que estructuras de un cromosoma. Eso que acabo de encerrar se llama cromátida. Entonces, nuestros cromosomas aquí están formados por dos cromátidas. Cromátidas. Cada uno de estos son brazos cromosómicos. Y acá tenemos el centrómero, ¿ya? Nuestro viejo y querido centrómero. Por convención también, los cromosomas se muestran, se deben mostrar en cualquier representación con los brazos cortos hacia arriba y los brazos largos hacia abajo. Ya eso hace más de 50 años hubo un acuerdo en mostrarlos así. Y todos los tenemos que mostrar así. Pero acá hay un problemita. Tenemos, por ejemplo, este gran grupo C, ¿ya? Que está definido, no quiero dar no quiero dar la lata de leerles todo esto, pero si usted lo lee, va a saber a qué corresponde el grupo A, B, C, D, E, F y G, que insisto, los criterios para definirlos son el tamaño y la morfología. Grupo C, entonces, tenemos que muchos cromosomas entre ellos se confunden visualmente de acuerdo al tamaño y la morfología. ¿Ya? En primera vista. ¿Ya? El 9 es más grande que el 10, pero es muy, muy difícil ver que efectivamente el 9 es más grande que este. ¿Ya? Por lo tanto, nos genera un problema esto. ¿Cuál es una buena solución técnica para poder diferenciar el 9 del 10? Es aplicando un procedimiento que se llama bandeo G. El bandeo G tiene toda una metodología que no me voy a referir a ella, pero pasado ese método de laboratorio, nosotros obtenemos cromosomas con la observación de que tenemos acá dos tipos de banda, por eso es bandeo. Esta es una banda que nosotros estamos viendo que es oscura y la llamamos banda G+, o G o banda oscura. En cambio acá tenemos una banda que denominamos clara o banda G-. ¿Ya? Todo bien hasta acá, pero tenemos afortunadamente una característica acá. El patrón de bandeo G es propio y característico del par cromosómico. Es decir, el cromosoma 1 siempre va a tener el mismo patrón de bandeo G. Siempre. Por lo tanto, el patrón de bandeo entre individuos de una misma especie va a ser el mismo. Si miro mi cromosoma 1 y después miro por bandeo G tu cromosoma 1, vamos a tener el mismo patrón de bandeo G, el mismo. Y eso nos sirve para identificar el cromosoma 1. Por lo tanto, podemos decir que el patrón de bandeo G para cada cromosoma es propio de su especie. Todos y cada uno de los humanos
fenotípicamente normales tienen un patrón de bandeo propio de ese cromosoma, propio del 2, propio del 3, así. Eso nos permite identificarlos, ¿ya? Los cromosomas 17 tienen esos 4 bandas y, y por ello podemos saber que ese es el 17. ¿Ya? Profe, Dime. por ejemplo, dentro de los seres humanos todos tenemos el mismo bandeo en el cromosoma 1. ¿Sí? Todos, o sea, todos los seres humanos, no dentro de una persona. No, o sea, todas las, sí, nosotros tomamos una muestra de sangre y después una muestra de médula ósea, vamos a ver que el cromosoma 1 tiene el mismo patrón de bandeo G dentro de todas las células de su organismo. Y si la comparo con otro organismo, otro ser humano, voy a ver lo mismo, el mismo patrón de bandeo G. Pero la condición es que sean fenotípicamente normales. Porque si yo, por ejemplo, no veo estas 3 bandas, vamos a estar en problemas. Vamos a tener sí o sí un síndrome, una manifestación fenotípica, un síndrome, una enfermedad. Por eso Ya. digo que entre individuos sanitos, por así decirlo, tenemos el mismo patrón de bandeo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Ya, por nada. Profe, Dime. es que me quedó una duda. Entonces, o sea, se clasifican según tamaño y morfología. Y es como que, o sea, entran en la misma categoría porque igual los primeros son del primer grupo. O sea, como que si bien se dividen en las dos, se juntan igual ambas clasificaciones, ¿o no? Claro, o sea, acá la gracia del bandeo G es que si bien el 1, el 2 y el 3 pertenecen a un grupo cromosómico, eh, la gracia del bandeo G es que me permite diferenciar el 1 del 2 y el 2 del 3. Ah, ya, o sea, entran dentro del mismo grupo, pero tienen sus Sí, características sí, propias cada uno. claro, o sea, el 1, 2 y el 3 siguen siendo de grupo A. Estos Y siguen la siendo del otra, grupo A. ya ahora entendí esa parte. Y lo otro que me quedó duda con el cromosoma telocéntrico es como del centrómero para arriba, igual hay, pero es muy, muy, muy cortito, ¿no? El acrocéntrico, eso se me olvidó mencionar. El acrocéntrico, porque telocéntricos en realidad en la especie humana no tenemos, ¿ya? Ah, ya. Estos se observan en otras especies, ¿ya? Roedores, en fin. Pero en humanos no los tenemos. ¿Ya? Entonces llegamos hasta acrocéntricos nomás, que serían, si vemos con más detalle, un cromosoma, como lo vemos acá, es así de chiquitito, es el brazo corto. Ya, Pero hay un brazo corto. ya, o sea, es cortito, pero hay. Y en el, igual en el telocéntrico no habría. Es- Hay, pero es demasiado pequeño como para ser observado. Ah, ya, entiendo. Ya, esa duda me había quedado. Gracias. Por nada. Entonces acá hay algo que se me había quedado en el tintero. ¿Ah? El brazo corto lo llamamos brazo P, ¿ya? Y el brazo largo lo llamamos Q. Y acá cada banda recibe un número, ¿ya? Esta es la banda 22, por ejemplo. No por ejemplo, es la banda 22. Eh, por lo tanto, si queremos decir la ubicación de un gen, eh, y el gen se ubica acá, ¿ya? El gen se ubica ahí, eh, hay una nomenclatura que nos dice que el gen que estamos marcando ahí se ubica en 1Q22, ¿ya? Posiblemente les aparezca después esa nomenclatura y la van a entender.
está en el cromosoma 1, en el brazo largo, en la banda 22. ¿Ya? Eh, así de clara es la clasificación. ¿Ya? Y aquí una diapositiva que, por supuesto, no tienen que aprenderse de memoria, pero que sí es bueno tener la mano para después, ¿ya? De cuáles son las aplicaciones de la citogenética en la clínica. ¿Ya? Eso con respecto a la organización a nivel cromosómico. Vámonos a la organización a nivel de secuencia. A nivel de secuencia, entonces, vamos a diferenciar, y tenemos que ser muy enfáticos en eso, de que tenemos, para el genoma humano tenemos a su vez dos genomas, el nuclear y el mitocondrial. No es misterio para ustedes que la mitocondria tiene DNA. ¿Ya? Entonces, pero no está de más decir de que esa información genética también eh, vale. Uh-huh. Acá hay una tabla de las características, ¿cierto? El genoma nuclear es eh, mucho más grande que el mitocondrial. El genoma mitocondrial es una molécula, en cambio el genoma nuclear son 24 tipos de moléculas. ¿Ya? El nuclear, bueno, tiene 46 copias, y en cambio el mitocondrial tiene muchas copias del mismo, de la misma molécula de DNA. Esto ya lo saben. El genoma nuclear estamos hablando de que tiene 21.000 genes. ¿Ya? No tienen para qué memorizar que tiene 21.000. Pero más o menos el rango, o sea, si yo le digo que es 100.000, ahí sí que no es 100.000, es mucho, ¿ya? Si le digo que tiene 100, tampoco, es muy poco, anda por, que se acuerden que es como esa cifra, ¿ya? En cambio el mitocondrial tiene 13, muy poquito. Ya vamos a ver la proporción de genoma nuclear que corresponde a genes codificantes proteínas. ¿Ya? Y ahí, para ir refrescando lo que ya vieron, vamos a ver. A ver, no, esta no. Entonces, acá hay algo interesante de ver. Todos los genes que codifica, o sea, todos los genes presentes en el genoma mitocondrial codifican proteínas y RNAs que funcionan dentro de la misma mitocondria. ¿Ya? Acá tenemos los complejos que participan en la cadena de la respiración celular, ¿cierto? Y viendo cada uno de esos complejos, tenemos que del total de proteínas que forman parte de este complejo, 7 vienen del genoma mitocondrial, pero hay 42 que vienen del genoma nuclear. ¿Ya? Entonces, posiblemente ustedes vieron en biología celular que efectivamente hay proteínas que se traducen en el citoplasma y posteriormente se transportan a la mitocondria para ejercer su función. Entonces, efectivamente es así. ¿Ya? Tenemos entonces algunas proteínas que funcionan dentro de la mitocondria, que son de origen mitocondrial, de DNA mitocondrial. Sin embargo, otras son de origen de genoma nuclear. ¿Ya? Con eso me basta.
Ya no se tienen que aprender, por supuesto, los números. ¿Ya? En cambio, los tRNAs y RNAs ribosomales que participan de la traducción de estas eh, proteínas, todos provienen de el genoma mitocondrial. Acá tenemos 0 desde el genoma nuclear. Acá tampoco se la tienen que aprender, pero es una lista de las enfermedades que son producidas por mutaciones o por cambios genéticos en genes mitocondriales. ¿Ya? Si ustedes le echan un vistazo a las manifestaciones clínicas, se van a dar cuenta que eh, todas es posible atribuirle una falla en la función mitocondrial, ¿ya? Porque se manifiestan en tejidos que dependen de una, una gran función mitocondrial. Pero eso no lo vamos a describir en detalle. Esta diapositiva es para que la tengan a mano, no más para después. En genoma mitocondrial tenemos un concepto que se denomina heteroplasmia, en el cual tenemos que, si de manera somática, es decir, en una célula que ya está en el organismo, se produce una mutación en una mitocondria, podemos tener varias posibilidades. Que al dividirse esta célula nos quede células hijas con ninguna mitocondria con mutación, ¿ya? Es decir, esta mitocondria con mutación no pasó a esta, sino que pasó a otra célula. Y así sucesivamente podemos tener incluso células con el 100% de las mitocondrias con la mutación. Acá entonces hablamos de un efecto umbral, ¿ya? Si tenemos hasta un 50% de mitocondrias con la mutación, la cosa funciona igual. Ya eh, la función total de la célula no se ve afectada. Sin embargo, cuando estamos hablando de un 70% de mitocondrias con mutación, ya estamos hablando de una malfunción de la cadena respiratoria. ¿Ya? Entonces, bueno, para no perdernos del concepto de heteroplasmia, es que dentro de una célula pueden convivir o presentarse, mejor dicho, mitocondrias tanto con mutación como mitocondrias sin mutación. ¿Ya? ¿Profe? Ahí más de lo mismo. Dime. ¿Sí? Te perdiste. Ya. Esto es más de... Dime. Ahí sí que se me había pegado un segundo. Es que no me quedó tan claro, o sea, ¿es en las células de todo el organismo que hablamos de esa mutación o en células en específico como cuando lo del 50% o el 70%? Claro, en grupos de células de un órgano determinado. Ah, ya, no no de todas las células del cuerpo. No. Ah, ya, entiendo. No. Ya, eso. Ya, esto no me voy a meter en eso. Entonces esta la vamos a rayar. No. Vamos a los genes codificantes de proteínas y ya estamos entrando en el genoma nuclear. ¿Ya? Recordemos los genes codificantes de proteínas. Tenemos que están divididos en exones e intrones, ¿cierto?
la transcripción ocurre en un primer paso teniendo un RNA transcrito primario, sufre splicing y obtenemos el RNA mensajero que corresponde a una secuencia de RNA que, que contiene la copia de los exones y se remueven los intrones, así como aprendieron en biología. Después este RNA mensajero se traduce y tenemos nuestra proteína. ¿Ya? Primera cosa que tenemos que destacar es que en humanos y en general en eucariontes, los genes, primero que nada, no se ubican uno detrás de otro. ¿Ya? No es uno detrás de otro. Ni tampoco se ubican a una distancia determinada a lo largo del DNA. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos este espacio de región intergénica, pero acá tenemos un espacio más largo. ¿Ya? Por lo tanto, hablamos que la distribución de los genes a lo largo del DNA es heterogénea. Heterogénea. ¿Qué pasa con el contenido de genes en los cromosomas? El contenido de genes no guarda una relación exactamente con el tamaño del cromosoma. ¿Ya? No es proporcional. Básicamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si comparamos, a ver, este cromosoma tiene 1000 genes y tiene un tamaño menor que este otro cromosoma que, sin embargo, tiene un tamaño mayor. Uno podría pensar, bueno, si es más grande, tiene más genes. No es así. Ya no se da en todos los casos. Incluso acá, vamos a avanzar más, incluso acá el cromosoma 19 tiene 1500 genes y es uno de los más chiquititos. 1500 genes. Más incluso que el cromosoma 2, o sea, tiene varios genes. Y eso que es pequeño. Entonces, el tamaño del cromosoma no guarda relación con su contenido de genes. Vamos a ver cómo ando en la hora. Bien. Eso con respecto a los genes codificantes proteína. En cuanto a su ubicación, en cuanto a su distribución y en cuanto a su tamaño. Eso se me queda afuera. Hay genes, no todos los genes tienen el mismo tamaño. Hay algunos que son más grandes, como este, por ejemplo, y hay algunos que son más pequeños, como ese. ¿Ya? Hay de todos los tamaños de genes a lo largo de todo el genoma. ¿Ya? Por lo tanto, uno no espera de que todos los genes tengan el mismo tamaño, ni menos la misma cantidad de exones. Hay algunos que tienen 20 exones, otros que tienen 3. Nos vamos al extremo de algunos que incluso tienen 50 exones, 80 exones. Hay de todo. La cosa es que no se queden con que todos los genes tienen las mismas características. Es bastante heterogéneo en cuanto a tamaño, en cuanto a ubicación y en cuanto a distribución de exones en cada uno de ellos. Vámonos a los genes no codificantes de proteínas. ¿Ya? Eso hay que hacer la aclaración que
Esto no, estamos hablando de genes que transcriben para un RNA que finalmente no se traduce, sino que funciona por sí solo como una molécula capaz de realizar una función. El primero de ellos es los RNA ribosomales. Los RNA ribosomales, como recordaremos, forman parte de la estructura de los ribosomas y son importantes para la función de los ribosomas. Sin embargo, funcionan por sí solos como, o sea, tienen una función por sí sola como molécula en la traducción de proteínas. Estos RNA ribosomales no tienen por qué traducirse en una proteína. Insisto, funcionan como tal. Y estos RNA ribosomales no vienen de la nada, no se forman solos. No sé si vieron estos arbolitos de Pascua, Sergio. Sí, lo vi. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, ¿Lo sí lo vieron? vimos. Ya. Entonces, estos arbolitos de Pascua no son nada más ni nada menos que genes que codifican por RNA ribosomales que están uno detrás del otro. ¿Ya? Entonces, las ramas que están acá corresponden a los RNA ribosomales eh, que van traduciéndose. Bueno, acá, no, acá hay un gen, acá hay otro gen, ¿ya? Acá hay otro gen. Eso es ese es el orden. ¿Ya? No es que hayan genes dentro de acá, sino que eh, eh, me retracto, este es un gen. ¿Ya? Entonces, recordemos, no vienen de la nada, vienen de genes y esos genes forman parte también del genoma. No hay que olvidarlo. Los tRNAs también, pues. Los tRNA ya sabemos que cumplen un rol fundamental en la traducción de proteínas. Y, y tampoco vienen de la nada, pues vienen de eh, genes que codifican RNA de transferencia. ¿Ya? No nos olvidemos de eso entonces. Mm, ¿Vieron? ¿Vieron? No lo vieron. Hay otros genes que también transcriben RNAs que funcionan por sí solos y tienen una función importante. Uno de ellos, hay muchos, pero uno de ellos son los microRNAs. ¿Ya? Los microRNAs lo que hacen, y aquí está al final de la historia, lo que hacen es regular la expresión de genes codificantes de proteína. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen uniéndose, esto en rojo es el microRNA, esto en rojo. Lo hacen uniéndose a RNAs mensajeros. En ambos casos se unen a RNA mensajero, pero en un caso inducen la degradación del RNA mensajero y por lo tanto, si no hay RNA mensajero, no hay traducción. Y si no hay traducción, no hay proteína. Por lo tanto, está regulando la expresión de genes. Por otro lado, tenemos que el, la presencia de este microRNA en un RNA mensajero va a interferir en la traducción de ese RNA mensajero. Y si interfiere en la traducción, va a haber, creo que menos o no va a haber traducción sencillamente, y al igual que el otro caso, también vamos a estar regulando la expresión de un gen. Vamos a decirlo en sencillo, estos microRNA, al igual que los tRNA y los RNA ribosomales, no vienen de la nada, ni se forman solos, sino que también
se transcriben a partir de un gen de microRNA. ¿Ya? Hay genes de microRNA dentro del genoma. Esto no es trivial decirlo porque se está, desde hace varios años, se está viendo que hay muchos genes que codifican microRNA, miles, y poco a poco se está sabiendo qué función tienen estos microRNA en varios y diferentes procesos celulares. ¿Mm? Entonces están entrando dentro en la función de las células, están entrando a tener están teniendo una importancia casi, una gran importancia acercándose a la que tienen las proteínas dentro de las funciones de las células. Son protagonistas que están empezando a tener una importancia. Digo en el conocimiento, porque ya tienen importancia. Lo que pasa es que los investigadores están descubriendo que existe esa importancia. Aquí no tenía un diagrama un gráfico de torta en el que yo mostraba que si tenemos un gráfico de torta, tenemos que solamente un 1% del genoma está destinado a la traducción de proteínas. Un 1%, poquito. Se estima que un 4%, ¿qué pasa eso siempre? Un 4% son RNAs no codificantes. El 6,5% es DNA repetido del tipo agrupado, que lo vamos a ver a continuación y finalizando la clase. El 6,5%, y el 40% del genoma, o sea, podemos básicamente acá casi la mitad, ¿cierto? DNA repetido disperso. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando de DNA repetido y más aún de DNA repetido agrupado y disperso? Vamos a ver. El DNA repetido agrupado sencillamente son segmentos de secuencia de DNA que se repite una detrás de la otra. ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, tenemos una secuencia CA-TA. Si es una repetición de esta secuencia y es agrupada, tiene que venir inmediatamente a continuación otra CA-TA. Y así muchas veces. ¿Ya? El centrómero, nada más ni nada menos que el centrómero, corresponde a secuencias de DNA repetido, agrupado. ¿Ya? Y esa es la secuencia que marca la posición del centrómero. ¿Ya? El centrómero no se ubica porque sí siempre en el mismo lugar en el cromosoma 4, por ejemplo. Se ubica ahí porque hay una secuencia de DNA repetido agrupado y una secuencia determinada y característica de ello que marca la posición y la ubicación del centrómero. ¿Ya? Y después ustedes ya saben el cuento de qué pasa con el centrómero. ¿Ya?
pero desde el punto de vista de la información genética, hay secuencias dentro del cromosoma que siempre están en el mismo lugar, en la misma ubicación, que marcan la presencia de un centrómero ahí. Y como digo, el cuento para adelante ustedes ya lo saben. Quizás vieron, no lo sé, en biología, los famosos telómeros. Los famosos telómeros, ¿cierto? Su noble función es evitar que los cromosomas se vayan acortando de replicación en replicación. ¿Sí? En teoría deberían ir, irse recortando o reduciendo los extremos del DNA a medida que avanza una replicación tras otra. Pero eso no pasa, no ocurre por la presencia de los telómeros. ¿Ya? Los telómeros entonces son secuencias repetidas, agrupadas, que eh, lo que tienen de característico es que se alargan, ¿ya? Se van alargando eh, producto de una serie de proteínas que hacen ese proceso, ¿sí? Y solo nos vamos a quedar con eso. El hecho de que estén repetidas hace y permite básicamente de que estos telómeros, producto de la acción de diferentes proteínas, se alarguen después de la replicación. ¿Ya? Profesor, Dime. una consulta. Yo había escuchado que el acortamiento de telómeros tiene que ver con el envejecimiento. No sé si es verdad eso. Sí, sí, sí. A medida que avanzan muchas ciclos celulares, los telómeros van perdiendo su longitud y se van acortando. Y eso tiene como consecuencia que también se vaya perdiendo extremos de los brazos cromosómicos. Ah, ya, gracias. Sí, es verdad lo que me dice. Y bueno, lamentablemente lo tengo corrido, pero el DNA repetido disperso básicamente corresponde a secuencias de DNA muy largas, estamos hablando de miles de bases, que se encuentran las mismas secuencias en otras partes del genoma, pero no inmediatamente al lado de ellas, sino que incluso se pueden presentar en cromosomas diferentes. ¿Ya? Esta secuencia de miles de nucleótidos se puede presentar en otra parte. ¿Ya? ¿Y de cuántas repeticiones estamos hablando? De las miles, ¿ya? De las miles de secuencias. ¿A qué corresponde estos DNA repetidos dispersos? Lo más fácil de entender es a secuencias de retrovirus. Unas de ellas corresponden a secuencias de retrovirus que quedaron incorporadas al genoma humano. Ya no son retrovirus que ingresaron a la célula en un momento determinado. No, sino que llegaron a formar parte de el contenido total de células de un organismo. ¿Sí? En alguna vez en la historia de la humanidad ingresaron al genoma y se quedaron ahí, por así decirlo. ¿Ya? Y no una o dos veces, sino que cientos de miles de genomas virales forman parte de nuestro genoma humano. Y con eso
termino mi clase. Por chat no apareció ninguna pregunta. No aparecieron preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta. A ver, Y con el tema del coronavirus podría pasar lo mismo, que quede como inserto en el DNA de nosotros, como para el futuro. ¿O no? Es que coronavirus es un virus RNA que eh, no ingresa a la, o sea, no se incorpora a la secuencia de DNA de la célula. A ver, vamos a ver que lo tengo en otra diapositiva, vamos a ver el ciclo del coronavirus. Espera un tantito. Y por transcripción inversa no podría ser. Sí, espérame, vamos a ver el coronavirus que justo lo saqué porque yo creí que no, para qué mostrarlo, pero lo había hecho en otro curso. Yo dije, no, esta vez no lo explico. ¿Ya? Pero qué bueno que están pidiendo lo pregunto. que redefinas el DNA agrupado. Ah, ya, espera Ya. un poquito, vamos a ver esta. Claro, acá en el ciclo del coronavirus utiliza la maquinaria transcripcional de la célula, ¿ya? No, no necesita este genoma de RNA del coronavirus, no necesita formar parte del genoma de esa célula para poder transcribir todas sus proteínas para encapsularse, sino que utiliza en la célula solamente los RNA, o sea, solamente los ribosomas, y trae consigo su DNA, o sea, sus RNAs polimerasas correspondientes. Ya no sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. A ver, y por el chat que apareció, la definición de RNA disperso y agrupado. Veámoslo de nuevo. Estoy compartiendo, sí. Ya. Acá entonces solamente la definición necesitan. ¿Ya? Vamos a colocar el lapicito. El DNA repetido agrupado es una misma secuencia de DNA que se repite una detrás de otra. Si lo llevamos a nivel de secuencia, por ejemplo, una de esas flechitas va a corresponder a la repetición, o sea, a la secuencia CA-TA, por ejemplo. ¿Ya? Después viene otro CA-TA. Y después viene otro CA-TA. Y después otro y otro. ¿Ya? Eso en conjunto es un DNA repetido agrupado. Insisto, agrupado ¿por qué? Porque lo que se repite está agrupado, es decir, viene uno detrás del otro. En cambio, el disperso, estábamos hablando de uno de los tipos que son retrovirus, ¿ya? Aquí estamos hablando de segmentos fósiles, por así decirlo, de retrovirus que eh, ingresaron al genoma, qué sé yo, y las miles de copias que están en el genoma no están una al lado de la otra, sino que están en los diferentes cromosomas, ¿sí?
Entonces, esos, como están dispersos en el genoma y no uno detrás del otro, incluso en diferentes cromosomas, lo llamamos dispersos, porque están dispersos a través del genoma. No sé si respondo la duda. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo de los telómeros que no lo entendí? De los telómeros. O sea, con lo que necesito quedarme de la clase es que yo creo que ustedes vieron en biología cuál es la función y cómo funcionan los telómeros, ¿ya? Entonces, lo, lo que necesito es que ustedes sepan de que a nivel de secuencia, los telómeros son eh, secuencias de DNA que están repetidas, agrupadas. Ya no es mi intención mostrarle cómo funcionan los telómeros. ¿Ya? Profe, ¿y eso del alargamiento y eso que dijo? ¿Qué significaba? ¿Qué era? A ver, ¿por qué se alargan? Sí, ¿Sí? No sé, ¿no lo vieron en biología? Sí, sí lo vimos. Ah, Sí, Ah, ¿dónde? ya, tienen que repasar, sí, esa parte. Sí, está claramente ya. explicado. Está explicado entonces, en la parte de replicación del DNA. Ya. Pero es como para complementar nomás, a nivel de secuencia, son secuencias repetidas, agrupadas. Es como un ejemplo de algo que ya le es familiar, que son los telómeros. ¿Alguna otra cosa más en los que los pueda ayudar? ¿Más preguntas o finalizamos por acá? Aprovecha, Patricio. Listo, entonces nos vemos en... En la tenemos próxima 2 clases semana. más conmigo, Sí. Ya, pues ¿ya? muchas gracias, Patricio, entonces. No, por nada, todo un Ya, gusto. Chau, hasta chau. luego. Gracias, Hasta el Patricio. próximo martes. Dime, ¿quién me dijo? ¿Sí? ¿Hay No, alguien gracias. más? Te doy las gracias. Quería preguntar algo sobre el ramo en sí, no sobre la clase de Ah, genética. la unidad de genética. Es que hace poco nos llegó un comunicado de que de la semana del 14 al 17 iba a ser libre. Y entonces, ¿qué va a pasar con las clases de esa semana? Porque por lo que yo tenía entendido, el 21 había prueba. Y como no vamos a tener esas clases, ¿qué va a pasar? Por, por calendario, perdón, yo soy Francisco del Pino, el coordinador del curso de la parte de genética, pero por calendario, esa semana hay clases. Es Dieron un que no hay comunicado recién. comunicado de que no hay actividades académicas esa semana, ninguna. Entonces por eso tenemos la duda. En toda la web. O sea, bueno, tiene fecha de ayer el comunicado. Es a nivel de facultad eso, dijeron. O sea, si tiene fecha de ayer, entonces vamos a tener que revisar eso, porque nosotros teníamos programado que no iba a haber esa semana de interrupción para la semana del 18. A ver, ¿hay algo por escrito de eso? Porque por escrito Sí, es profe. que en los consejos de nivel se planteó que Decano. había Ya, yo me voy. actividades Chao. Chao, en el profe, grupo. gracias. Chao, profe. Ya, chao, Gracias. chao. Chao, profe. Chao, Pato, gracias. gracias, profe. Es que fue un decreto que lo subieron en clases, por eso